Josué, allí en el libro de Josué capítulo 1. Amén. Cuando Moisés se había ido, ¿verdad? Y Moisés subió al monte y se desapareció, lo buscaron, no lo encontraron. Si lo hubieran encontrado, hubieran tenido una estatua de Moisés hoy allí en el medio de Jerusalén. Pero Dios no quiso que apareciera el cuerpo de Moisés. Amén. Y bueno, allá estaba el arcángel Miguel con el diablo contendiendo por el cuerpo de Moisés. Y uno lo agarró por una pata y el otro por la otra. Y aquello fue, digo yo, no, porque eso dice la palabra. Estaban contendiendo por el cuerpo de Moisés. Gloria a Dios. Y si Moisés hubiera aparecido, bueno, hasta el día de hoy estuviera ahí embalsamado, frisado, yo no sé, le hubieran hecho una imagen en Jerusalén. Pero como Dios es Dios y quiere que pongamos la vista en el autor y el consumador de la fe, como decía el hermano allí, vamos a estar allí en Josué, este joven que quedó al mando del ejército de Israel. Y póngase a pensar, la edad de Josué era un hombre joven, ¿verdad? Y ahora pues tenía que llenar los zapatos de Moisés y ponerse los pantalones de Moisés. Eso era algo bien difícil para este joven, porque Moisés era Moisés. Amén. Amén. Y había un solo Moisés. Pero Dios estaba con Josué también, y Dios demostró que su gloria estaba también con Josué. Pero Dios, hablando con Josué, le dice en el verso 6 estas palabras, Josué 1:6, allí antes de entrar a la tierra prometida, dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Interesante, hermanos, que aquí el Señor le dice a Josué: esfuérzate. Y vamos a estar hablando un poco acerca de esa palabra, de esforzarnos. Amén. Porque esta palabra se usa también en muchos lugares de la Biblia. Amén. Y es una exhortación a esforzarnos. Amén. Ahora, cuando leemos el libro de Josué, tenemos que tener claro que Josué vivió bajo la ley. Amén. Y fue llamado por Dios bajo la ley. Y que aquí Dios le dice a Josué que lo único que él quería ver, nada más quería esto: que se esforzara y fuera muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. O sea, Dios quería que Josué obedeciera todo lo concerniente a la ley y que fuera obediente a la ley que Dios le había dado a Moisés. Nosotros, la iglesia del Señor, leemos este pasaje y comenzamos a mirarlo desde este punto de vista, porque comenzamos es lo que nos han enseñado. Eso es lo que le han enseñado a la iglesia. Entonces la iglesia se cree que es Josué, otros se creen que son Moisés, otros se creen que son Aarón, otros se creen que son Juan el Bautista, otros se creen... Y Dios se lo está diciendo a Josué, no te lo está diciendo a ti. Amén. No se lo está diciendo a la iglesia, se lo está diciendo al pueblo de Israel en el antiguo pacto. Primero, entendamos que Josué recibió este mando bajo la ley y que Dios le dice a él claramente: esfuérzate y sé muy valiente y haz lo que la ley que mi siervo Moisés te mandó dice. Amén. Que no se aparte, dice la palabra claramente: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Yo recuerdo cuando yo comencé, que el Señor me convirtió, ¿no? Porque si me convierto yo, ya tú sabes, que el Señor me convirtió, amén, y me llamó a esta esperanza viva. Que cuando yo leí este pasaje, yo sentía una euforia, sentía una fuerza y una gloria que yo quería, ¿verdad? Comerme al mundo, ¿no? Porque yo veía esto: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y lo que yo no entendía era que Dios le estaba diciendo a Josué: el libro de la ley, no se aparte de ti el libro de la ley. Y nosotros los creyentes, la iglesia, comenzamos a leer esto y queremos esforzarnos, y cuando vemos esto queremos esforzarnos
también en el libro de la ley, también en los mandamientos de la ley, también en lo que dice la ley, y meditar en ella de día y de noche, y que guardemos y hagamos conforme a todo lo que está escrito en el libro, porque entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. ¿Quién no quiere prosperar? Pues si yo quiero prosperar, bueno, voy a guardar todo lo que está en el libro de la ley. Y yo no sabía ni qué es lo que era eso. Y hay muchos que leen esto y dicen, no, tenemos que guardar todo y tenemos que esforzarnos en la ley. Y ellos no saben lo que es eso. ¿Amén? No lo saben. Porque entonces cuando comenzamos a ver la ley, oye, tremendo, eso es fuerte. Eso es duro. Amén. Dice claramente la palabra, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Qué interesante es entender que la palabra del Señor está dividida en dos pactos, dos contratos que Dios hizo con el hombre. Amén. Uno fue con Abraham por la fe y otro fue con el pueblo de Israel, ¿verdad? A través de la ley. Pero la ley se le dio a Israel, no se le dio a la iglesia. Algunos se enojan cuando uno habla de la ley y dice, bueno, ya no tenemos que cumplir nada de la ley, porque... Y entonces no hay manera de que le entre en la cabeza el pensamiento de que el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Amén. Si vamos a conocer lo que dice la palabra, vamos a recibirla y vamos a ver lo que dice la palabra. Amén. No como cuando uno habla con los testigos de Jehová, usted le dice, ¿usted cree la Biblia? Sí, yo la creo. ¿Usted está seguro que usted cree todo el consejo de Dios? Sí, yo lo creo. Ah, mire lo que dice aquí. Ah, no, pero... Ah, bueno, entonces, ¿crees la palabra o no la crees? Y ahí es donde está el detalle. Nosotros tenemos un pacto establecido sobre muchísimas mejores promesas. Y no es el pacto que Dios le dio al pueblo de Israel. Amén. Y no es lo que Dios le dijo a Moisés. Y esta palabra esfuérzate también está en el pacto nuevo. Pero vamos a ver en qué nos tenemos que esforzar. Porque aquí Dios le dice a Moisés, esfuérzate y sé muy valiente, ¿verdad? Y esfuérzate en la ley. Guarda la ley a toda su cabalidad, ni a diestra ni a siniestra, claudiques de la ley, no temas ni desmayes. Yo te mando a que lo hagas. Tienes que hacerlo porque entonces, ¿cómo es? Harás prosperar tu camino. Y todo te saldrá bien. Ahora bien, vamos a brincar la cerca. Okay. ¿Está bien? Yeah. Vamos a brincar la cerca con cuidado, no nos pinchemos, brinquemos la cerca. Okay. Brinquemos entonces a lo que decía el hermano, el pastor de los jóvenes de la iglesia de nuestro hermano Felipe, de que tenemos los ríos de agua viva. Vamos a brincar a los ríos de agua viva. Amén. Que no están en la ley, están ahora en el pacto nuevo. Amén. En el pacto nuevo. Por eso el Señor le dijo a la mujer samaritana, el agua que yo te daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Porque el pozo de Jacob representa la ley, representa el legalismo, representa que no había Espíritu Santo, y él todavía, amén, manifestado en la vida de ellos, como está ahora. Ahora bien, recuerda bien estas palabras de Josué, de Dios a Josué. Que hagas conforme a la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra. ¿Se lo dijo Moisés a quién? ¿A quién se lo dijo Dios? A Josué. A Josué. Dice, acuérdate que Moisés te dejó esto. Tienes que hacerlo al pie de la letra. Ok, bueno, ahora vamos a pasar, brincamos la cerca. Amén, brinque la cerca ahí conmigo, queridísimo hermano amado. Y vamos a 2 de Timoteo, el capítulo 2. De 2 de Timoteo, es necesario brincar la cerca, brincar el puente. Amén, hay un camino nuevo y vivo ahora. Amén, hay un camino nuevo y vivo. Ya el camino viejo quedó atrás. Y era un camino muerto, no era vivo. El camino vivo está ahora. Por eso la palabra dice que nosotros somos piedras vivas. Y Jesucristo es la piedra angular. Ahora bien, en 2 de Timoteo, el capítulo 2. Si están ahí, un amén. Amén. Ok. Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Guarda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Pero ahora hay un apóstol que se llama Pablo y hay un discípulo que se llama Timoteo, como era aquel hombre llamado Moisés y aquel muchacho llamado Josué. Ahora tenemos a un hombre llamado Pablo
y a un joven llamado Timoteo. Y ahora Pablo no le dice, porque si no Pablo le hubiera dicho, oye Timoteo, esfuérzate en la ley que es en Cristo Jesús. No, no le dijo eso. No. No. Oye Timoteo, esfuérzate en la ley. Mira, haz conforme Moisés le mandó a Josué. No temas ni desmayes, porque entonces harás prosperar tu camino. Y yo pensaba que aquello, amén, había que hacerlo así, esforzarse en la ley, ¿verdad? Que representa todos los esfuerzos nuestros, porque la ley es de obra, Amén. Amén. mientras que esto que Pablo le dice aquí a Timoteo es de fe. Amén. Amén. Y la gran diferencia de aquel pacto que tenía que esforzarse él y hacer todo lo posible él en su esfuerzo y en su carne, mientras que ahora le dice Pablo a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Amén. Óigame, la diferencia es grande, porque si vamos a hablar de la ley y después vamos a hablar de la gracia, para esforzarse en la gracia hay que tener mucho cuidado. Amén. Porque en esta sí hay que esforzarse, pero hay que esforzarse por la fe. Amén. Y hay que esforzarse en aquello que ya Dios ha preparado para nuestra vida. ¿Usted sabe lo que es? Que si nosotros vamos a visitar a un enfermo en un hospital, eso está preparado ya. Amén. Dios nos Amén. abrió el camino para ir. Amén. Gloria. Que si hay una persona que Dios nos las pone para hablarle de esta poderosa gracia, de esta salvación, ya Dios la ha preparado. Que todo lo que nosotros hacemos, Dios lo ha preparado de antemano. Amén. Amén. Que son obras preparadas por Dios para que nosotros caminemos en ellas. Gloria a Dios. Que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Amén. Que Dios preparó de antemano para caminar en ellas. Y que ahora somos llamados a esforzarnos en La gracia. la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Cómo tú ves eso, Freddy, G y Emil? ¿Cómo ustedes ven eso de esforzarnos en la gracia y esforzarnos en la ley, como Dios le dijo a Josué? ¿Qué equivocación es llevar a los jóvenes o llevar a un creyente a que se esfuerce en la ley y no mostrarle en realidad lo que es esforzarse en la fe o en la gracia? Porque hay una gran diferencia. Amén. Hay una gran diferencia entre la ley, amén, y la gracia de Dios. Amén. Así es. Pastor, si más no recuerdo, en una cierta ocasión el Señor trajo revelación a nuestras vidas también sobre la parábola del sembrador, que está escrita en los 3 evangelios, y habla especialmente de cuando el Señor manda, es decir, cuando el sembrador sale a sembrar y cae una en espinos, una cae en el camino, otra cae entre pedregales, y la que cae en buena tierra. La cuestión de esto es que, como usted está diciendo, que ya han sido preparadas de antemano. Así mismo fue la tierra en ese tiempo. Dios preparó la tierra para que saliera entre espinos, para que estuviera entre pedregales y para que en el camino también. Pero también preparó la buena tierra. Así que, como dice usted, las obras que vamos nosotros a hacer o que estamos poniendo en adelante, que vamos caminando, ya han sido preparadas por el Señor. Y lo confirma aquí, donde dice que nosotros nos esforcemos en la gracia, pero ese esfuerzo en la gracia es esforzarnos a creer, a ver al Señor, las obras de Él en nuestra vida. Solamente, no es que tenemos que arrodillarnos o hacer cantidad de cosas que se hacían anteriormente casi por obligación. La palabra, el Señor nos manda a vivir por gracia. Y la palabra dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Somos salvos únicamente por gracia. La ley es incapaz de perfeccionar al hombre. Porque la ley viene para decirle al hombre cuán pecador es. Mas la gracia viene, Jesucristo trajo la gracia para salvar al hombre. Entonces, ¿cómo yo voy a caminar en obras de justicia en obras de justicia propias que no me benefician para nada, y voy a dejar a un lado la gracia del Señor? Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Para agregar algo más, el hecho de entender, cuando se le hablaba a Josué y cuando se nos habla a nosotros ahora bajo este nuevo pacto, es también entender que estamos bajo la gracia. Nos Amén. dice, esfuérzate en la gracia. A Josué se le dijo, esfuérzate en la ley, en cumplir la ley. Él estaba bajo algo diferente, nosotros estamos bajo algo Amén. diferente, que es la gracia. Amén. Importante ese punto, y que ustedes están hablando
claramente que en la gracia no se admite obras. No. En la fe no se admite obras. El pacto de fe es un pacto de fe. Fe es creer lo que Dios hizo por nosotros. Es oír su palabra y creerla, recibir lo que la palabra dice. Que tenemos que amar. Bueno, el amor cubre multitud de pecados y la fe obra por el amor. Amén. Que tenemos que obrar en el Señor, claro que sí, pero las obras ya están preparadas. Amén. Que tenemos que pararnos de cabeza, que tenemos que ponernos puntillitas en la rodilla, que tenemos que darnos golpes, que tenemos que sufrir, que tenemos que vigilar hasta las 4 de la mañana porque el Señor viene y nos quedamos. Y ahí ya entonces entramos en todo lo que tiene que ver con las obras de la carne. Y la carne no agrada a Dios. Amén. Dios no recibe nada de, Amén. de esta carne inmunda, vendida al pecado, Amén. de este hombre viciado, de este hombre que se quiere robar la gloria de Dios, aun cuando nosotros creemos muchas veces que somos nosotros que hacemos y es Dios en nosotros haciendo lo que es agradable Amén. delante de Él. El Gloria a apóstol Dios. Pablo dijo claramente, yo he trabajado más que todos ellos, trabajé más que Pedro, trabajé más que Juan, trabajé más que todos ellos, pero él dice, no yo, la gracia de Dios Gloria a en mí. Dios. Amén. Y es que nosotros no hacemos nada, simplemente las 20.000 visitas de hospitales que hayas hecho, las 500.000 cosas que hayas orado, los 100.000 que hayas salvado, si es que salvaste a alguien, yo no sé si salvamos a alguien, yo no creo que esté salvo, yo creo que salva es Cristo. Amén. Amén. Pero todo eso son obras que Dios preparó. Amén, para que nosotros caminemos en ella y los vasos preparados de antemano para Dios magnificar y glorificar su gloria en la vida de cada uno de ellos. Por eso Pablo dice, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Él usa las mismas palabras de Moisés, de allí de Josué. Esfuérzate en la gracia. ¿Hay que esforzarse en la gracia? Claro, pero la gracia es de fe. Amén. Amén. Porque la fe nos lleva a ese reposo, a esa gracia. Y la fe no admite obras. No. Porque ¿qué tú haces con estar orando 25 minutos, llorando, clamando, dándote contra la pared? Hay un grupo que bueno, y en ayuno, y en esto, y en... Amén. Y el otro es, ay Dios mío, ¿por qué yo? Y el otro sufriendo. Y a los 25 minutos te levantas y dices, Señor, si es tu voluntad, yo no sé si tú lo vas a orar o no vas a orar. Ya votó. Ya votamos la oración todo por el esfuerzo camino. lo dejó Porque en- sin fe es imposible Amén. agradar a Dios. Dios lo que le agrada es que tú creas que en este momento Él está ahí. Amén. Que tú creas que en Amén. este momento Él está orando en tu vida. Gloria. Amén. Que tú creas que cuando la palabra dice que Él lo va a hacer, que tú lo creas. Amén. Eso es lo que agrada a Dios. 39. Y ahora el apóstol Pedro dice, después que Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia, dice, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.